Bueno, un saludo de nuevo a todos. Es un placer inmenso para mí compartir esta conversación con una persona fantástica que además trabaja de una manera súper bonita que ella nos va a explicar. Hoy estamos con Amalur y en lugar de yo presentarte a Amalur, yo creo que lo mejor es que tú te presentes y nos digas un poco qué es lo que haces, cómo trabajas, cómo enfocas al ser, ¿no? Que al fin y al cabo es siempre de lo que tratamos, ¿no? De explicar y de ver y, bueno, pues de dar otras visiones, otros enfoques para ir como una especie de puzzle, ir completando cómo desde diferentes maneras podemos abordar, ir a conocernos, ¿no? A conocer ese ser que habita en nosotros y que al final es el que tratamos de rescatar, ¿no? Para que en coherencia pues, nos ayude a vivir de una forma más adecuada y más en coherencia, ¿no? Bueno, pues Amalur, este espacio es tuyo. Vale. Bueno, pues primero de todo, gracias María por hacerme esta invitación, muchas gracias. Y bueno, pues para mí es la primera vez que me voy a presentar así. Y bueno, pues soy Amalur. Empecé a trabajar en el autoconocimiento desde una parte más física, vamos a decir, física, emocional, mental, a través de la diafreo, el masaje, lecturas reichianas abordando un poquito todo el tema energético. Después conocí a una gran persona también, Alain Massot, que ya no está entre nosotros, pero que para mí fue muy clave a la hora de comprender que éramos mucho más que nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Y bueno, algo que ya estaba en mí, yo diría que desde siempre, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, he estado muchos años trabajando así a nivel individual, con grupos y tal. Y bueno, pues ya hace bastante tiempo también, porque ya tenemos unos años, yo tengo unos años. Ya vamos cumpliendo una edad que además es fantástico, porque yo siempre digo que la ventaja que tiene cumplir años, ¿no? Es que te da también una perspectiva y un recorrido, ¿no? de la vida, pues que nos permite ya poder expresar, ¿no? Y decir, contar cosas. Sí. Bueno, pues llegó un momento en que, bueno, todos los trabajos que yo había hecho me parecían fantásticos y estaba muy bien, pero algo se movía en mi corazón, en mis ganas, en mi mente, en mi todo, de encontrar como una comprensión más propia, vamos a decir, ¿no? Entonces, había una intuición en mí como que todos los desequilibrios que desembocan en enfermedades o en malestares anímicos, todo esto tenía que ver con que nuestro corazón pues estaba cerrado. Entonces, yo sentía que podíamos funcionar mucho desde la mente y desde las tripas, en fin, ¿no? Con todas las variables, cada uno de una manera diferente, ¿no? Pero mi intuición me decía todo el tiempo que tenía que entrar a poner, digamos que mirando desde el punto de vista más energético, pues lo que son los chakras, ¿no? Pues tanto los superiores como los inferiores, ponerlos en contacto con el corazón. Mi intuición me decía que si eso se podía hacer, de alguna manera se produciría una autorregulación, ¿no? Lo mismo que yo ya había experimentado muchas veces como a otros niveles más físicos o más densos, una vez que se abren determinadas puertas, pues se produce esa misma autorregulación y bueno, mi idea era esa. Y bueno, pues empecé a autoinvestigar con mis maneras y mis formas y bueno, hice ahí unas cuantas cosas en plan de, por ejemplo, yo había dado a luz en casa, había guardado la placenta de mi niña, no sabía, bueno, la nuestra, la de ella y la mía, y no sabía muy bien para qué, pero bueno, cuando todo este movimiento se inició en mí pensé, pues si en algún sitio tiene que haber información o está en contacto con la información, la placenta. Y bueno, pues ahí
destilé la placenta y de lo que surgió de ahí hice una mezcla. Entonces estaba yo en plena dando de mamar y bueno, tenía una leche muy buena y entonces hice una especie de mejunje con todo y me lo ponía a las noches antes de dormir en los centros, ¿no? Me los iba poniendo y así, pues no sé qué decirte, al tercer día, por decir algo, ¿no? Tuve un sueño lúcido, un sueño en el que yo me veía recibiendo la información que yo buscaba. Entonces, en ese sueño yo estaba consciente y muy atenta a lo que estaba viendo, ¿no? Y lo que veía, donde yo me encontraba en el sueño, era un sitio que se llamaba La Fuente, El Origen, se llamaba así. Y ahí veo venir un padre y un hijo que han hecho un largo recorrido a través de todo el tiempo y volvían, en algún momento habían salido de ese mismo lugar y volvían, regresaban. Y entonces yo estaba como súper atenta y veo que el padre hace un gesto de subir y bajar al hijo como para colocarlo en la fuente y estaba tan atenta a ese movimiento y entonces escucho en mi oído derecho las siguientes palabras. Me dicen, eso no es lo importante es que cada vez que un ser humano cierra un círculo en su vida, lo atraviese hasta el extremo opuesto por el interior. Entonces, y ahí me desperté. Bueno, fue para mí muy impactante y bueno, ahí empecé pues a trabajar. La niña tenía entonces 2 añitos y algo así. Tenía una vecina muy cómplice, se llevó a la niña y yo me puse a dibujar el círculo, atravesando, a dibujar. Y bueno, pues me iban viniendo cosas y cosas, pero no terminaba de ver hasta que en un momento muy, muy concreto y con una emoción enorme que me impactó mucho, tuve como una revelación, ¿no? O sea, en el momento en el que yo cerraba el círculo y lo atravesaba, hasta ahí había estado, venga a dibujar, venga a dibujar, venga a dibujar. Y en este momento, cuando ya he atravesado del todo el círculo, siento que, claro, no hay otra que salir del círculo. Y lo que ocurre en ese momento es que se empieza a formar otro círculo que abarca el anterior, que se cierra justo en el punto donde antes se ha iniciado. Y volvemos a atravesar. Y así volvemos a salir y volvemos a... Y entonces encontré lo que yo en ese momento llamé un patrón de crecimiento evolutivo. Con el tiempo, esto ya hace ya unos 20 años o así, y con el tiempo he ido recibiendo mucha más información de todo esto, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta de que ha sido, al menos para mí, una forma de comprender cómo salir de mi propia dualidad, ¿no? Cómo salir de esta separación de espíritu y materia, cómo salir de esta separación de yo como personaje, de yo como entonces Arantxa Peña Garicano, pero después sabes que me cambié el nombre y ahora me hago llamar Amalur. Cómo salir incluso de este personaje Amalur, ¿no? Y conectar con todo eso. Entonces, esto me ha traído mucha información alrededor de esta conexión, ¿no? Y ahora veo mi visión, ahora mi imagen, ahora es que esto, lo que vemos, lo que creo que soy, lo que pienso, lo que siento, no es más que la densificación, una densificación de la totalidad que soy como una posibilidad. O sea, soy una posibilidad de las infinitas que soy. Y muchas veces me he preguntado, ¿no? No es casual que sea esto, ¿no? O sea, no es casual que sea esta forma, ¿no? Y evidentemente no es casual. Cuando nosotros nos formamos, recibimos toda la información de la línea paterna, materna, y de alguna forma ahora lo veo
y bueno, digo lo de ahora, voy a decirlo muchas veces porque sé que esto no es absoluto, sino que es una percepción limitada también, ¿no? Pero de esta percepción limitada ahora lo que veo es que lo que yo vengo a experimentar, no solamente como persona, no solamente como Amalur, sino como la totalidad que soy en Amalur, manifestándose en Amalur, necesitaba esas limitaciones para poderlas atravesar tal y como me habían dicho que pasaba en el círculo. Es decir, mi crecimiento depende de que yo atraviese mis propias memorias. Vale, Y en eso estoy. En eso estás y es también lo que ayudas, ¿no?, a otras personas a atravesar esos círculos, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Digamos que el trabajo, que bueno, conoces a algunas personas con las que también trabajo, no hay otra, es que no hay otra. Entonces, es verdad que a veces el trabajo se hace difícil, se hace duro, se hace costoso, porque de alguna forma nos obliga a nosotros mismos a salir de esa zona que ahora está muy de moda, lo de la zona de confort, que yo no sé por qué se le llama así, sí, porque nada más inconfortable que esa zona, muchas veces, ¿no? Sin embargo, ahí nos aferramos y vamos, yo la que más, ¿no? Entonces, pero es verdad que a partir de un cierto nivel de conciencia te ves todo el tiempo, entonces, bueno, pues, atravesemos esto. Y algo que últimamente me está relajando un poquito más también en ese proceso, ¿no? De decir, bueno, es una travesía que no depende tanto de un tiempo ni de un espacio, ¿no? Sino que va a ser un instante, ¿no?, en el que una conexión, digamos que una canalización, no lo sé, pero no una canalización desde la voluntad del personaje, de la persona, ¿vale? Sino una canalización que la persona absorbe y no desde su voluntad, sino por el espacio que podemos crear cada vez que de verdad y de corazón estamos dispuestos a hacer esa travesía, ¿no? En ese momento es cuando recibimos las herramientas, en ese momento es cuando en nuestra realidad también se ven cambios, hay movimientos y, bueno, y las personas, pues, bueno, pues eso, vivimos, o sea, nuestro trabajo en realidad no es tanto no podemos traer nada de allí, aquello va a entrar y yo tengo que hacer el espacio, ¿no? Claro, fíjate, hay varias cosas así que hasta ahora lo que has dicho que me ha llamado mucho la atención y porque, claro, esto como está abierto, ¿no?, también para que las personas, provocar un interrogante en las personas, ¿no? Y entonces, que tú has dicho, era algo que estaba en mí y que tú has reflejado como ese todo que está en cada uno de nosotros. Yo creo perfectamente en eso, lo confirmo, lo compruebo. Y fíjate qué dimensión tan absolutamente maravillosa, fantástica, ¿no? Con qué generosidad, ¿no? Que pensamos que estamos ahí tan limitaditos, supongo que en ese circulito pequeñito, ¿no? Pero que sin embargo, que si nos ponemos, somos conscientes y nos ponemos al servicio de ese todo, ¿no?, el cual está condensado en nosotros, en lugar de tratar de atraparlo, ¿no?, sino que si lo dejamos hacer crecer, entonces nosotros volveremos a ser como ese parte del todo, ¿no? Más o menos va por ahí. Sí. De hecho, vamos, porque nos tenemos que comunicar por palabras y algo tenemos que decir. Sí. Pero bueno, de hecho, eso es inevitable, eso ya está siendo todo el tiempo. Fíjate lo que ocurre, sí. no te Que no preocupes. te quiero interrumpir. Dime, ¿lo que ocurre? No, lo que ocurre sencillamente es que es la idea que nosotros tenemos, ¿no?, lo que nos hace creer que no estamos ahí. Porque nosotros inevitablemente
somos, emergemos de ello como la parte más densa de ello. Es ello en la parte más densa, ¿no? Entonces, claro, nos sentimos mal, nos enfermamos y muchas cosas más, precisamente para tomar conciencia de esta realidad. Porque hay otra visión también que yo no la comparto mucho, y es que nos enfermamos o vivimos desequilibrados porque nos creemos desconectados. No es por qué, sino es para qué. Para que tomemos conciencia de esto, ¿no? Entonces, incluso, pues eso, ¿no? Hay momentos en que la enfermedad es una bendición. Hay momentos en que el desequilibrio es una bendición. Es una bendición en el sentido de que nos trae una información muy valiosa sobre nosotros mismos, no, sobre el pensamiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Claro, qué interesante, porque es verdad que yo, por ejemplo, también siempre digo, ¿no? El síntoma en realidad es como a veces el pilotito este del coche, ¿no? Que se enciende cuando la gasolina se está terminando, ¿no? Que en realidad, y tú has dicho algo que también yo suelo decir, y que es el para qué. No es tanto el por qué, porque a veces el por qué no somos capaces realmente de llegar al por qué, y tampoco tiene mucho sentido el intentar comprender el por qué, sino que esto sucede para algo, ¿no? Y que es algo bueno para nosotros, que lo difícil es creer que es algo bueno, ¿no? Porque cuando a veces uno está ahí como obcecado, ¿no? Y decir, ya, pero yo tengo dolor y me encuentro mal y todo esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que el encontrar el para qué, ¿no? La sabiduría de ese para qué te lleva a ese proceso, ¿no? de crecimiento, en el fondo de desarrollar nuestra luz, ¿no? Esa luz que llevamos todos dentro. Y eso es muy, muy interesante. Ahora nos explicarás más de cómo tú lo haces. Me ha llamado también el que lo centres en el corazón, que fíjate que el corazón es el órgano que tiene el mayor campo electromagnético de todos los órganos, ¿no? ¿Cómo es un círculo? Fíjate que si tú ves, por ejemplo, el campo frecuencial del corazón, que son círculos, ¿no? No sé si la imagen, cuando tú ves, ¿no? El campo electromagnético es en círculos, ¿no? Como todo, también la hélice, ¿no? De nuestro ADN, y cómo todo, ¿no? Todo gira en forma de círculos. Otra cosa que me ha llamado la atención es lo de la dualidad. La verdad que la dualidad nos lleva a mantener en una situación de poca salida, ¿no? Por así decirlo, porque es o una cosa o la otra, o blanco o negro, o bueno o malo, bonito o feo, y en realidad está todo como en la misma dimensión. Claro, entonces en la dualidad no hay posibilidad de crecer, o sea, nosotros tenemos que superar esa dualidad, ¿no? Y en todas las, en muchísimas filosofías, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, hablan, ¿no? de el trascender la dualidad, ¿no? O sea, nuestro objetivo es trascender la dualidad, ¿no? Exacto. O sea, me ha llamado eso bastante la atención, porque en realidad es lo que conforma el crecimiento, el proceso, ¿no? Como hasta que tú no pasas a través de... Hasta que no atraviesas tu propio círculo, ¿no? Que es curioso, porque la dualidad, para lo que está, es precisamente para, primero, aceptar la dualidad, porque si no acepto que vivo dividida en infinidad de campos, o sea, si estoy dividida, lo voy a manifestar en todos los campos de mi vida. Lo voy a manifestar en que el trabajo que tengo sí, pero el compañero, el jefe, no sé qué, fatal. Lo voy a manifestar en que mi pareja sí, pero que claro, o sea, mejor sería si me hiciera o dejara de hacer o tal, ¿no? Entonces, todo el tiempo. Entonces, yo lo que me gusta pensar es que la dualidad es muy buena y muy interesante para poderla vivir conscientemente, ser consciente de cómo me divido, qué elementos
son cruciales en esa división, cómo se manifiestan en diferentes campos de mi experiencia de vida. Y lo más bonito que me ha pasado con la dualidad es que supongo que quizá por haberla experimentado, ¿no? Yo veo como un tramo a habitar, ¿vale? A habitar. O sea, si yo estoy solamente valorando, por ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, mi intelecto, ¿no? Solamente mi intelecto, y doy valor a todo el intelecto, y todo lo que es emocional o todo lo que es físico pues no sirve para nada y tal. Esa concentración va a hacer que inevitablemente haya un campo de atracción del opuesto. Esa misma concentración, ¿no? Entonces, lo más bonito de la dualidad es que también es inevitable atravesar, porque lo vamos a atravesar, sea como sea, aunque no queramos. Entonces, y de ahí a darme cuenta que automáticamente la dualidad, que estaría regida en lo que es por el espacio-tiempo, por el tiempo lineal, va a vivir también una transformación, porque en el momento que yo uno los dos extremos, o sea, primero tengo que habitar lo que hay entre un espacio y otro, en el momento que yo habito eso va a hacer así, ¡pum! Y entonces... Me has leído el pensamiento, porque estaba justamente pensando en esa imagen, ¿no? Tú coges dos polos Entonces, opuestos, ¿no? los unes y ya tienes el okay. círculo. Exacto. De ahí el mensaje, por eso voy entendiendo, porque este mensaje sigue siendo un mensaje después de tantos años, y no creo que ni en esta encarnación termine, porque creo que es un potencial, se me pone todo de carne de gallina cada vez que lo pienso, creo que es un potencial enorme, 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 y que bueno, que yo solamente empiezo como a, ¿sabes? A impregnarme y a vivir en ello y transmitir de ello, ¿no? Pero sí, sí. No, y luego también la valentía, ¿no? De cuando tú has hablado de la placenta y tal, y yo dije, bueno, ¿qué conexión? Porque hay muchas culturas que utilizan la placenta, ¿no? Para, que bueno, que es ahí donde está, como tú has dicho, has hablado de las dos, ¿no? De la información de ambas ahí. Sí, Y hacer pasado, esa presente. alquimia. Sí, pasado, presente y futuro concentrado ahí, ¿no? Porque todas las memorias atraviesan, y el bebé también con su sangre va trayendo, va llevando, ¿sabes? Hay una conexión ahí, Y ¿no? esa energía pura, ¿no? Que traen los niños, ¿no? En el momento Claro. no de la concepción únicamente, No, no, sino en el no. momento en el que Claro, aparece el claro. soplo, ¿no? En el momento Eso del es. soplo, Eso ese es. soplo divino, ¿no? Que Sí, tiene sí, toda sí. esa información, ¿no? Y que lógicamente estamos impregnadas de ese soplo divino, de ese nuevo ser, ¿no? Y que tú hayas tenido la valentía y hayas confiado en ese mensaje, ¿no? Y hacer esa alquimia, me has así como, wow, ¿no? No sé, me ha recorrido una emoción que dices, madre mía, ¿no? O sea, me ha reconectado con, yo qué sé, ahí. Mira, me han venido un montón de imágenes de como de ancestros, ¿no? Y de tribus y de chamanes, ¿no? Y yo creo que bueno, hemos perdido tanto conocimiento, ¿no? De conexión con la tierra, con el espíritu, con la esencia, ¿no? Pero fíjate tú como en ese acto que seguramente que alguien a lo mejor que nos estará escuchando, ¿no? Se les habrá quedado así los ojos como ojiplatos, ¿no? Decir, wow, pero que... Y sin embargo, bueno, pues es verdad que hay quien se toma otras cosas para a veces conectar y bueno, pues cada uno tenemos, ¿no? Sí, sí, Determinadas formas de acceder a ello. Y sí. bueno, pues fíjate algo tan hermoso que te ha llevado a qué comprensión, y además que tú lo pones en práctica, Sí. ¿no? En tus terapias, ¿no? En las terapias, ¿no? Bueno, no creas, que lo que es el mensaje, sí, tengo que reconocer
todo lo que me ha costado en tiempo lineal, vamos a decir, que por otro lado, ahora mismo no le doy una valoración como le he podido dar en algún momento, no estás haciendo lo suficiente, no le estás poniendo toda la energía a esto, no está saliendo. Pero bueno, ahora lo que veo es que es un trabajo que en la primera que ha trabajado ha sido en mí. ¿Vale? Claro. En mí está haciendo su trabajo y ahora mismo, pues fíjate, ahora mismo es cuando estoy empezando a hacer lo que es formación. Porque claro, está tanto la información como la formación que pueda hacer, no hay nada en este mundo que yo pueda, pues voy a buscar aquí de este autor, pues voy a buscar aquí, ¿sabes? ¿Cómo haces? Claro, que lo estás creando, tú todo lo estás creando, ¿no? Claro. Claro, pues... Lo estoy creando a partir de todas esas creencias limitantes, atravesando mis propias creencias limitantes, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues yo empecé joven con las formaciones de diafreo, esto y lo otro, pero bueno, no son regladas. Yo vengo de ser peluquera, vengo de ser primero de haber trabajado en una droguería, vengo de ser muy mala estudiante. O sea, muchas cosas a atravesar, muchas cosas hasta reconocer una dignidad como la de cualquier ser humano y la de cualquier ser vivo, ¿no? Y te puedo decir que todavía es el trabajo mío de cada día, ¿eh? O sea, no es algo que yo ya haya superado, No, haya trascendido. No, es no, porque algo... estás en el planeta Tierra, con lo cual todavía te queda trabajo igual que a mí, ¿no? Pero fíjate qué bonito, Amalur, y yo creo que también esto es muy interesante, ¿no? De comunicar, que es verdad que cuando nosotros no tenemos por qué pasar ni todas las enfermedades ni todas las experiencias de todo el mundo, pero es verdad que nosotros, al igual que el resto de las personas, vamos teniendo nuestro propio aprendizaje, pero en el momento en el que nosotros experimentamos nuestros propios procesos, es verdad que creo yo, que somos más capaces de poder acompañar, ¿no?, a las personas Sin bueno, duda. a las personas que acuden a nuestras consultas, ¿no? O a las personas que se acercan. Yo creo que los aprendizajes, ¿no? Las propias dificultades, ¿no?, que las experiencias de la vida que nos pone también a nosotros ahí contra las cuerdas, ¿no?, para trabajar, para trabajarnos y sobre todo para aflorar, ¿no?, para aflorar eso que somos, eso que está en nosotros, ¿no?, y que está en ti, está en mí y está en cada una de las personas, ¿no? Pero que es verdad que cuando nosotros lo hemos vivido y lo hemos traspasado, podemos también enseñar cómo nosotros lo hemos hecho. No significa que tenga que ser la manera, pero sí que es verdad que es como una luz que hace al otro, ¿no? Decir, bueno, pues si tú lo has pasado como ser humano, ¿no?, como ser vivo, pues el otro también puede hacerlo, ¿no? O yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces tú Sí. puedes tirar más del hilo, te puedes ayudar si tú lo has pasado, con lo cual, y además es que todos estamos en el mismo proceso. O sea, unos más en un curso más avanzado, otros en un curso más inferior, pero bueno, estamos todos caminando y para todos es romper esas cosas y traspasarlas, ¿no? Que es una palabra súper bonita, me encanta, ¿no? Yo esto lo expresaba a veces, ¿no? También lo expreso. Yo creo que el círculo es mucho más acertado. Yo a veces hablaba como de un túnel, ¿no? Cuando tú tienes una situación, ¿no?, como muy, que es la que te hace realmente mover todos los cimientos. Y yo siempre digo, pues imagínate que es como un túnel, ¿no? Que hay un momento en el que tú tienes como la luz de donde vienes, ¿no? Y tú vas ahí despacito, porque claro, el túnel no sabes muy bien ni cuán largo será, ni tienes claro o intuyes lo que hay detrás, pero tampoco se sabe, ¿no? Pero hay un momento que en mitad del túnel, o sea, hay una oscuridad brutal. Y es ahí en ese momento donde tú tienes que recoger, estás tú solo contigo mismo, hacer una autoescucha profunda, aceptar todos los miedos y decir, o regreso hacia atrás, que es muy lícito hacerlo, o tiro hacia adelante, porque sé que detrás, o sea, al final
hay una luz inmensa y que cuando eres capaz de atravesar ese túnel, dices, wow, o sea, la sensación, ¿no?, que tienes es tan brutal, con una energía y una fuerza, que esto no significa que hayas atravesado el túnel y ya está, ¿no? Hay más túneles. En este caso, son círculos que me gusta mucho, ¿no?, que hay que ir traspasando, ¿no? Sí, sí, es tu propia limitación la que hay que atravesar. Y dime, ¿cómo aparecen esas limitaciones? O sea, tú has hablado de la línea paterna, de la línea materna, ¿y en qué más sitios elegimos? Bueno, O sea, ¿cómo se nos impregnan esas limitaciones? bueno, para estar atentos, es más que nada porque si las nombras, sí, pues sí, sí. podamos dar alguna pista, ¿no? Sí. Yo aquí a lo mejor es una idea demasiado personal mía, no lo sé, pero yo creo que la limitación la vamos sobre todo apuntalando en función de la respuesta que yo doy a mi propia existencia. Es decir, si mi respuesta va desde el miedo, voy a traer más cosas que me den miedo para poder reafirmar mi miedo y seguir en el miedo. Entonces, para mí, por eso creo que es muy importante la responsabilidad personal en cuanto al propio crecimiento, porque a priori no queremos crecer nadie. Ni el niño que va al cole por primera vez. No quiere ir al colegio. No, nadie queremos. Queremos lo que idealizamos, ¿no?, de lo que sería estar bien, como dice Sergi Torres, que le conocerás, como le conoce ya muchísima gente, ¿no? Pero idealizando desde algo que desconozco, ¿no? O sea, estoy desconociendo algo, pero idealizo para precisamente seguir estando igual, precisamente para no cambiar. Entonces, eso no tiene nada de malo ni de bueno. Eso es lo que es. Y tiene tiene una expresión en esta vida, ¿no? Se expresa de determinada manera, pero bueno, esto también se agota, ¿sabes? O sea, esto también se agota. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se expresa, Malu? ¿Se expresa de una determinada forma, siempre es igual, o se expresa de formas diferentes? Bueno, se va a expresar siempre igual, pero como nuestra vida tiene muchos ámbitos, ¿vale? En un primer momento vas a pensar que tienes muchos problemas. Esto lo dice Parise también y a mí me parece muy interesante. Y los quiero nombrar cada vez que digo algo que a mí me ha encendido, los voy a nombrar porque creo que son esto por mi parte y que, bueno, es como yo lo he recibido, ¿no? Pero claro, o sea, es una misma problemática, o sea, es decir, yo, por ejemplo, puedo reconocer en mí, ¿no?, que lo que bloquea toda mi vida, lo que ha bloqueado y lo que puede seguir bloqueando, porque hay un avance, pero ese avance tiene su límite, vamos a decir, en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la parte que me limita a mí, vamos a suponer, ¿no? A ver, que voy a poner, a ver, para que se me vea más los brazos, sí, ¿no? las manos. Yo puedo avanzar hasta aquí, pero aquí va a haber un límite, ¿no? Entonces, yo ya sé cuál es mi límite. O sea, mi límite está en esa dualidad que me ha hecho sentirme, en este caso, no suficiente, culpable, sin autoridad, ¿sabes? Para poder expresar lo que, fíjate, si tengo autoridad, si hablo de mí y de mi experiencia, ¿no? O sea, todos tenemos autoridad, ¿no? Pero a mí eso me ha costado mucho tiempo, pero no mucho tiempo intelectual. Yo esto lo entendí hace mucho tiempo. O sea, de hecho, tengo recuerdos de muy pequeña de hablar con mi madre y mi madre me solía decir que en esta vida, me lo decía en euskera, que tiene además otra potencia. Sí, verdad. En esta vida lo que hay que hacer es sacar la vida. Aquí hay que sacar la vida y lo demás son tonterías, aquí hay que trabajar, aquí hay que...
¿no? Había que estar siempre produciendo, siempre, ¿sabes? O sea, en activo, no te puedes relajar ni un momento, no puedes jugar, porque estoy hablando de 4 o 5 años, de 6 años. Bueno, yo viví sin infancia Sí. desde esa perspectiva, ¿no? Ahora los niños viven muy diferente, no sé si mejor o peor, es diferente, ¿no? Pero a mí me tocó vivir Diferente, yo creo que diferente, sí. sí, me tocó vivir una infancia que no la recuerdo como infancia, vamos. Y, y yo, claro, o sea, no quería coger aquel mensaje para nada. Yo no quería coger aquel mensaje. Entonces, claro, yo también buscaba dónde apoyarme, ¿no? Y justo acababa de hacer la comunión, la catequesis y todo eso. Y a mí lo único que me gustó de todo ese mensaje que me daban en las catequesis y demás, lo único que me llegaba de verdad al corazón era de qué os preocupáis si sois hijos de Dios cuando los pájaros no se están preocupando de su alimento, ¿no? Entonces, para mí aquello era como un bastión donde yo me agarraba bien fuerte y yo le decía, ¿tú no vas a misa? ¿Tú no vas a misa? Pues mira lo que dicen en misa y tal. Y bueno, ha sido algo que ha sido muy bueno para mí, pero ahí está la dualidad, que te hablo, O sea, era un horizonte hacia donde dirigirme, pero al mismo tiempo, como para mí, como yo lo viví como una forma de te lo voy a demostrar, eso generó una lucha en mí, una lucha interna. Tengo que demostrar que la vida no es como me dice mi madre que es, ¿sabes? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una dualidad, ¿no? Y entonces esto, bueno, lo he visto hace muy poco, muy poco. Digo, joder, si parece que estoy compitiendo todavía con ella y lleva muerta ya la mujer, no sé cuánto, ¿no? No mucho, pero bueno, ya lleva tiempo. Fíjate, ahora que has hablado de esto y que dices que hace poco, fíjate que una de las cosas que yo también a nivel personal, o sea, reconozco, ¿no? Es que dices, nadie te enseña lo que es la vida en realidad, ¿no? O sea, o no sé si esto le ocurre a más personas o ha sido una generación o somos hijas de una generación que, bueno, pues donde las mujeres evidentemente tenían que sacar la vida, como decía tu madre, hacia adelante, ¿no? Sin quizá ese angular, ese gran angular, ¿no? que nosotros ahora mismo le estamos dando. Y quizá gracias al aprendizaje de ellas, ¿no? Y esa fuerza que se nos ha imprimado, ¿no? en nosotras, estamos haciendo ese gran angular. Pero es verdad que cuando uno es consciente de la vida en mayúsculas, o sea, cuando uno de repente, que no sé, de repente descubre lo que es la vida, ¿no? Dices, ostras, ¿no? Nadie te enseña, nadie te habla de esas dimensiones, nadie te habla de lo que es la vida en mayúsculas, ¿no? No lo de sacar la vida, que eso lo entendemos todos, ¿no? De lo que es la vida, de toda esa dimensión que tiene y de todas las opciones que tenemos. Y cuando tú dices, ¡wow! ¿No? Pero no porque sea inmensa en posibilidades, que también, sino cómo se expresa de una forma tan sencilla y en esa sencillez tiene una grandeza tan profunda, tan bella, tan hermosa, ¿no? Tan difícil también al mismo tiempo, ¿no? Pero dices, nadie te habla de esto, no se habla de esto, ¿no? Es como un descubrimiento, no sé si los demás lo descubren o no, yo creo que sí, ¿no? Pero es una experiencia que es muy difícil de poner en palabras, pero me identifico mucho contigo, Amalur, porque yo lo he descubierto también de mayor, no, ¿sabes? Pues he tenido también mi propio proceso, pero también lo descubrí de mayor cuando yo dije, no, yo eso no lo quiero, o sea, esto que a mí se me ha enseñado y me ha dicho, no, pues esto es por aquí, y yo también comparto contigo y decía, yo esto no lo quiero, no quiero esta manera de entender, ni de enfocar, ni de explicar el mundo, ¿no? Y Sí. yo me siento muy afortunada por tener, no sé, algo, ¿no? Ese interrogante permanente que me ha llevado, ¿no? A buscar, a abrir, a no sé qué, y luego y a experimentar, porque lógicamente la vida nos confronta muy duro, pero bienvenido y como tú dices, qué bendición, ¿no? Porque para mí es como están atentos, no sé quién, no sé en qué forma, ¿no? Pero están como atentos y te acompañan y te ponen ahí las pruebas porque lo que quieren es que tú mejores y saques lo mejor de ti misma, ¿no? A mí eso me parece maravilloso, pero es verdad que hay que traspasar esos círculos.
Sí, 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 sí. Sí, Tú, así es. Amalur, tú enseñas eso o sea, estás diciendo que ya haces formación. A mí me Mm. encanta, tengo que decir que Amalur vive en el País Vasco, como ya tú has expresado ya lo del euskera, vive en el País Vasco, pero sí que me encantaría, y bueno, ya tenemos ahí, ¿no?, hablado, me encantaría que vinieras un día a Barcelona a podernos contar Mm. y, y poder entender, porque bueno, digamos que esto es como una presentación, ¿no?, Sí. de opciones y bueno, como no hay nada escrito, pues entonces tendremos que leerte a ti cuando lo escribas o escucharte cuando vengas a que nos cuentes, ¿no?, cómo poder hacerlo, ¿no? O Ujú. sea que, bueno, te esperamos aquí en Barcelona, yo con sumo placer te abriremos las puertas para que nos cuentes esto, que yo percibo que es realmente importante de hacerlo. Entonces Ujú. yo me imagino así como la vocecita de alguien, ¿no? Dice, ¿y esto? Pero esto requiere mucho trabajo, es muy difícil de aprender, Amalur. ¿Qué se necesita para poder aprender o hacerlo desde Ujú. tu punto de vista? Ujú. No, no, no hace falta. En realidad, todo este conocimiento se ha condensado en unos movimientos que hacemos con todos nuestros niveles. El cuerpo más todo nuestro campo, ¿vale? Lo hacemos con todo, ¿vale? El problema no está ahí, es muy fácil de aprender, lo puedes aprender en una tarde, sin ningún problema. Lo que yo veo es que para que no se convierta en una cosa mecánica, unos movimientos que aparentemente hacen así, porque yo creo que perderían todo su significado, que además tampoco podría aportar nada, ¿no? Es como yo muchas veces también cuando veo pues desde qué perspectivas, por ejemplo, hay gente que hace yoga desde unas perspectivas que digo, pues está muy bien como ejercicio físico, pero claro, eso tiene otra profundidad, ¿no? O cosas así, con los círculos de Amalur también, bueno, si lo miras a hacer, pues podría parecer, por ejemplo, Tai Chi, podría parecer Qigong, podría parecer cualquiera de estas cosas. Sin embargo, no es nada de eso, es una cosa muy concreta y muy específica. ¿Vale? Que son los movimientos que nacen del corazón, que van al plexo solar, que del plexo solar vienen a la garganta, cerrando el plexo solar atraviesas, viene del tercer ojo, va a jara, y entonces vas atravesando la dualidad continuamente, hasta llegar a la unidad, ¿no? Y entonces hay dos partes del ejercicio, que primero es un recorrido hasta que hace desde, vamos a decir, el crecimiento desde lo que pudiera ser la dualidad encontrada a la dualidad complementaria, a llenar ese espacio, ¿no? Y luego hay una segunda parte que ya no hay dualidad en el movimiento, es un movimiento completo todo el tiempo donde ya se atraviesa la dualidad, ¿no? Entonces, es un camino que nos ayudaría no a llevar solamente nuestro cuerpo, nuestra energía, sino a llevar nuestra vida a otro nivel, ¿no? Es como cuando yo no sé jugar a los videojuegos ni nada de eso, pero cuando les oigo, ¿no? No, pues he pasado de nivel o no sé qué. Bueno, Sí, pues sí, esto es sí. para pasar de nivel, ¿no? Muy bien, pues genial. Y entonces, bueno, la cosa sería que habría que hacer una formación simplemente para entender que en todos esos movimientos, todo lo que estás moviendo con esto, ¿no? O sea, para poder comprender y poderlo encarnar, para que se haga carne, ¿vale? Para que llegue hasta... Claro, que es donde estamos, o sea, es Eso donde es. estamos. Es que te veo mover las manos y es que se mueve una energía ahí que, ¿sabes? Me está llegando y fíjate que esta vez es la primera conversación que hacemos online, porque bueno, hay que utilizar la energía, bueno, la tecnología que tenemos, porque claro, estamos un poquito lejos, estamos muy cerca porque yo te veo mover las manos y a mí me está llegando, ¿sabes? Me está llegando todo ese movimiento. Es increíble qué energía, ¿no? Que se mueve. Yo te entiendo muy bien. ¿Y quién puede hacer esta formación y a quién va dirigido esto, Amalur? Pues a toda persona que quiera crecer, que quiera atravesar su propia dualidad, toda persona que quiera crecer. No hay límites en el sentido en el que, por ejemplo, podrías pensar a alguien que tiene un problema con las piernas, ¿no? Porque es verdad que pues, hace de pie, pero bueno, pues
Si tú no lo puedes hacer con tus piernas físicamente, lo puedes hacer con la mente, que también diriges la energía, o sea que ahí tampoco habría ningún límite, ¿no? Y nada, pues todo aquel que quiera crecer, que se sienta unido a todo, pero que a su vez reconozca en él cuáles son esos límites, que siempre va a ser una comprensión de su propia dualidad, ¿no? Lo que le va a llevar a que esto sea una herramienta eficaz, ¿no? O sea, esto es una herramienta eficaz para quien de verdad tiene claro que va a hacer esa, o sea, que está dispuesto a caminar ese camino, ¿no? Que está dispuesto a caminar, eso es. La primera decisión, ¿no? Es, quiero caminar. Claro. ¿No? ¿Hacia dónde? Ya veremos, ¿no? Hacia, ¿no? hacia mí mismo, si no es hacia lo que somos, ¿no? Hacia lo que somos. Que lo que somos tiene una manifestación en ti, en mí y en todos, ¿no? O sea, nosotros somos la parte pequeña que vemos con estos ojos, que vemos con estos ojos, pero somos enormes. Cuando tú hablas de estos que nos ayudan, que nos llevan, que nos traen, yo, por ejemplo, lo mío lo veo como soy yo, sigo siendo yo. Todo eso es yo también, ¿no? Pero es verdad que desde esta parte no puede haber confusión entre mi yo personal y mi yo grande, ¿vale? O sea, mi yo personal tiene que reconocer que está manifestando todo el tiempo una opción de las infinitas. Entonces, aceptar eso es lo que te abre a todo lo demás. ¿Algún consejo así como ya para ir cerrando? Porque yo creo que esto hay que experimentarlo. Yo creo que tendremos la oportunidad de experimentarlo. Y yo creo que es importante eso, pues algún consejo para que las personas que nos están escuchando y que seguramente que habrá que escuchar varias veces, porque has dicho un montón de cositas, de perlas maravillosas, y sobre todo la energía, ¿no?, con la que lo dices es preciosa. Así como algún consejo para el que nos escuche. Sí, consejos, bueno. Consejito, bueno, ya sé que consejos es difícil, pero bueno, tú ya me entiendes. Sí. Bueno, yo diría de confianza plena, ¿no? Confianza plena en nuestra presencia, en nuestro aquí y en nuestro ahora, ¿no? O sea, confianza plena, todo pasa por este instante. Por mucho que yo crea que no llego, no soy, o estoy enferma, o me siento mal, o confianza plena en que sea, como se está manifestando, lo que se está manifestando es esa totalidad, ¿vale? Confianza plena en que esa totalidad se está experimentando. Esa totalidad se está experimentando a través de lo que yo considero un malestar. Yo lo considero, pero no es. Yo solo lo considero, entonces confianza plena. Ahí es nada, lo que has dicho, ahí es nada. Eso hay que trabajarlo mucho, pero bueno, yo creo que es importante dejarlo ahí, dejar que eso llegue al corazón, que el corazón sabe muy bien qué ha de hacer con ello y confiando en que así sea, ¿no? Así sea y sepa encontrar el sitio y que nosotros sepamos también escuchar eso que nos llega al corazón, ¿no? Muchísimas gracias, Amalur. Como vuelvo a repetir, espero tenerte presencialmente prontito por aquí. Y nada, muchísimas gracias por este ratito de conversación, de compartir, ¿no?, a corazón ahí abierto, tu experiencia, tu bagaje, como el valor, ¿no?, la valentía de crear algo y utilizar esa confianza tan bonita. Pues muchísimas gracias, Amalur, hasta pronto y bueno, quién sabe si tendremos de nuevo, seguro que alguna otra conversación tendremos, casi seguro.
Muy bien. Un abrazo muy fuerte a Malur. Sí, infinitas gracias a ti, María, infinitas gracias, de corazón. Pues son recogidas y también un placer. Y de nuevo, pues para vosotros espero que haya sido haya sido de vuestro interés. Ya sabéis que lo que queremos es subir la vibración, que es tan importante siempre, pero en estos momentos más. El hecho de ampliar, ¿no?, cositas, conocimientos que nos aporten a aumentar, como dice Amalur, eso, ¿no?, que somos, el reconocer, ¿no?, lo grandes que somos. Bueno, pues un abrazo para todos y, como siempre, hasta pronto.